Nos vamos a avanzar en nuestro estudio de Apocalipsis. Estamos ya en el capítulo 17 y 18, que tienen los dos relación el uno al otro. Vamos a dedicar la mayor parte en este capítulo 17. Pero el asunto está que cuando tengamos pendiente este estudio, no lo vamos a poder entender a menos que acudamos a ciertas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, que nos dan un poco de más claridad de lo que estamos leyendo. El autor menciona en el capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis, que este es un libro profético y la profecía es la rama de las Escrituras más difícil de estudiar. Por eso es que muchas veces las personas abren este libro y no entienden muchas de las cosas que hay en ella, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Por tanto, tenemos que tener varias recomendaciones a la hora de estudiar la palabra. Primeramente, las interpretaciones pueden resultar en diferentes escuelas y hay que ser sabio y precavido cuando usted va a adoptar alguna interpretación prevaleciente. Y más que todo, que hay muchos que se apoyan en lo que ha pasado por la historia y no tienen en cuenta en sí las otras profecías. Segundo, orar. Orar con paciencia, esperar que Dios nos dé cada vez más luz de lo que queremos interpretar. Porque al fin y al cabo, repito, una y otra vez, capítulos 17 y 18 no nos incumbe como iglesia, pero es parte de la Escritura, útil para enseñar, para instruir, y debemos de crecer en conocimiento, sobre todo para ayudar a tantas personas atrapadas en ignorancia y porque se pasan sacando textos de contextos. En tercer lugar, ser consciente de la posibilidad o probabilidad que muchas de las profecías del Apocalipsis reciben un cumplimiento doble y algunos hasta triple. Y la cuarta es la que más me gusta de todas. Nuestra opinión no va a cambiar el curso de las profecías. ¿Usted no cree que eso es verdad? No importa lo que usted crea, si crea esto de esta manera, crea esto de la otra manera. La opinión nuestra no va a cambiar como ya Dios tiene programado y preparado lo que va a acontecer. Este capítulo 17 presenta dos temas. Primero, la Babilonia religiosa, que son los versículos del 1 al 7, y luego la interpretación, que son los versículos del 8 al 18. Pero vamos a comenzar con el primer tema, localizando la carta Apocalipsis, capítulo 17, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Cuando lo leamos, usted se va a dar cuenta que es verdad que necesitamos ayuda en interpretar muchas de las cosas que presenta el texto. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, o sea, podemos saber que esto va a ocurrir después del derramamiento de la 7ª copa que estuvimos tratando en el estudio anterior. Dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres, de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, fíjense, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras?
yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Verdad que es un texto con mucha simbología, muchas cosas que necesitamos interpretar? Por eso dice el primer versículo, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Nuestro reto radica en salir de aquí conociendo y sabiendo quién es esta gran ramera. Uno de los temas en esta profecía, como hemos leído, concierne a Babilonia. Y a través del estudio, posiblemente no lo vamos a terminar completo hoy, vamos a estudiar a Babilonia en 3 aspectos: política, religiosa y comercial o social. Y esto tiene que ver con el plan tridimensional del anticristo, que cuando él venga, él viene persiguiendo, número 1, su prioridad es una religión; segundo, un gobierno; y tercero, una sociedad controlada por la economía. Entonces, en la profecía vamos a encontrar detalles de lo que es una Babilonia literal, una Babilonia mística y una Babilonia simbólica. Y vamos a comenzar con la primera, que es una Babilonia literal. Voy a estar mencionando varios textos, no podemos leerlos todos porque entonces tomaría demasiado tiempo, pero los menciono para referencia, después usted lo va corroborando, especialmente los que están tomando nota. Babilonia es Asiria, y Asiria es Irak, el actual Irak. Qué interesante que fue de donde sacó Dios a Abraham, el padre de la fe, y le dio la promesa de un pueblo que heredaría a Canaán, o sea, la terrenal celestial. Un encuentro interesante, ¿verdad? De que precisamente de Babilonia es que Dios saca a Abraham, y es el padre de la fe. Porque también de Irak va a surgir el asirio, el anticristo. Y eso nos ayuda a aclarar tantos conceptos que hay hoy día acerca de cualquiera que se levante y haga algo, enseguida dicen que es el anticristo, etcétera, etcétera, y no es así. ¿Okay? Según la Biblia, acuérdense que por eso es que acudimos al Antiguo Testamento, y yo solamente voy a mencionar citas bíblicas donde se dice claramente que el anticristo va a ser judío iraquí. O sea, de descendencia judía, pero de nacionalidad iraquí. O sea, que va a surgir de iraquí. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, iraquí por Isaías 14, del 24 al 26. Judío por Daniel 11:37. Inclusive también Juan 5:43. Donde Jesús dice que a él no lo reciben, pero cuando venga el otro, a él sí lo van a recibir. Y ese otro en griego significa de la misma naturaleza. Entonces, claramente por estas profecías sabemos que de Irak va a surgir el asirio, el anticristo. También el Antiguo Testamento declara que Babilonia va a ser la tierra de Sinar y va a ser el foco de influencias perversas en esos últimos tiempos. Y obviamente en este texto vamos a ver que va a tener un final totalmente desastroso. Isaías 13, 19 al 22. El Antiguo Testamento habla de un individuo de supremo poder que se relacionará con esta iniquidad, y es el rey de Babilonia, Isaías 14:4. Entonces es ahí donde decimos que las profecías tienen doble y triple interpretación, porque aunque hubo un asirio, verdaderamente a quien se está refiriendo es a Satanás. Porque en este capítulo 14 de Isaías sabemos que los versículos 12 al 15 están destinados para revelar a lo que es la caída de Satanás, la caída de Lucifer. Por tanto, lo que queremos decir es que cuando venga el anticristo, cuando surja, él va a ser su sede en Irak. Y luego, debido a las guerras que estuvimos estudiando
la copa número 7, o sea, la estudio anterior, él se va a ver obligado a regresar a Palestina y ahí establecer su cuartel general. Daniel 11:45 dice que va a ser entre Jerusalén y el Mediterráneo. Por eso que Daniel 11 menciona al rey del norte. O sea que la Babilonia literal tendrá que ver con política más bien. Irak va a ser sede inicial del gobierno del anticristo. Desde allí, él va a controlar a 10 naciones. Son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Desde allí, desde Irak. Entonces hay varias alusiones a Babilonia a través del transcurso del libro. Por ejemplo, el capítulo 14 es la primera vez que menciona el libro a Babilonia anunciando su caída. Apocalipsis 14:8. La segunda alusión es capítulo 16 y es donde podemos ver una Babilonia literal. No hay que estarle buscando interpretaciones como para decir que es Roma, que es esto, que lo otro. No, es literal porque ocurre un terremoto real allí que divide la ciudad en 3 partes. Apocalipsis 16:18. O sea que nos está brindando un fondo completamente geográfico en que inclusive Apocalipsis 16:12 leemos del río Éufrates. Por tanto, por mucho tiempo la gente pensó que Babilonia era Roma. Y por eso es la equivocación. ¿Okay? No quiere decir que se trate de Roma ni tampoco del cristianismo apóstata, sino que tiene una implicación política y es el papel que va a jugar Irak en esos últimos tiempos. O sea que tiene que ver la copa número 7 con el desarrollo de guerras que van a culminar con el Armagedón. La copa número 6, la sequía del río Éufrates, preparando el camino para todas estas naciones que vienen a pelear contra Israel. La tercera alusión es nuestro capítulo en cuestión, que es el capítulo 17. Y aquí podemos entender una Babilonia simbólica y también religiosa. O sea que no hay que entender, en el capítulo 17, no hay que entenderlo de un modo literal. Me explico. En los otros capítulos anteriores, sí se presenta Babilonia de una manera literal. Pero ya aquí, en el 17, viene a ser todo símbolo. Porque Babilonia, hablando de símbolo, representa a todas las falsas religiones que han habido en el mundo entero. Y el origen fue en la Torre de Babel, por eso es que es Babilonia. La Torre de Babel fue la primera rebelión del hombre y su intento de rivalizar contra Dios e idear su propia religión. Por eso es que desde ahí, desde la Torre de Babel, Babilonia es la madre de todas las religiones falsas del mundo. ¿Por qué la aclaración? Precisamente malas interpretaciones, porque los primeros cristianos decían que Roma, que era el centro del imperio, personificaba a Babilonia, 1 de Pedro 5:13. Y siempre se ha concedido a Babilonia como representante del sistema de religiones falso, cuyo centro sería Roma durante el periodo de la tribulación. Por eso es que es muy famoso el hecho que dicen que el Papa sea el anticristo y por ende la Iglesia Católica la gran ramera. Pero no es así. Y déjame decirte que los adventistas creen que nosotros somos la gran ramera porque no guardamos el sábado. Entonces ellos creen que somos nosotros la gran ramera. Pero tengamos en mente, para poder deshacer todas estas ideas de Roma, la Iglesia Católica, el Papa como el anticristo, tenemos pendiente Apocalipsis 13, 3 al 4 y versículo 8, que el anticristo viene persiguiendo una religión mundial, en la cual él viene a ser el centro de adoración,
que es la adoración que Satanás siempre ha querido recibir. Fue cuando tentó al Señor Jesús y le dijo, si postrado me adoras, te doy los reinos de este mundo, porque es lo que él siempre ha perseguido. Y cuando venga el anticristo, él va a hacer esa estatua, va a exigir la adoración, viene el falso profeta, que es el promotor de esa religión, y va a exigir la marca, su marca, el sello, y va a ser prácticamente una religión bajo sujeción y coerción. Y eso va a ocurrir en la gran tribulación. Por eso, esta religión que estamos hablando del anticristo, nada tiene que ver con Dios, con Jesucristo, ni con el Espíritu Santo. Por tanto, no tiene que ver con el romanismo católico. Porque la Iglesia Católica es una secta, eso sí es verdad. Y es una secta, y explico esto porque es considerado una secta, aunque se denominen cristianos, todo aquel que no profese la verdad acerca de la misión y la naturaleza de Cristo. Porque Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo guía a todo creyente, no importa la denominación, a todo creyente a que profese lo que Pedro profesó, que Jesucristo es en naturaleza Dios. Entonces ahí están las sectas que niegan su naturaleza, como los testigos, los mormones, los adventistas. Pero entonces tenemos a una iglesia católica que está correcta en cuanto a la naturaleza, pero falla en cuanto a la misión. Porque la misión de Jesucristo fue venir a ser único mediador. Y su sacrificio, hecho una sola vez, es eficaz para salvar a todos. Pero ¿qué dice la Iglesia Católica? No. Sí, creemos en Jesucristo clavado, pero para poderse salvar, 7 sacramentos. Entonces ahí están desvirtuando el sacrificio de Cristo. Pero el hecho está que sigue siendo una secta que profesa la Trinidad. Y eso no tiene nada que ver con el anticristo. Por eso es que descartamos que la gran ramera sea la Iglesia Católica. Yo tengo inclusive allá atrás una carpeta que pueden ver acerca de lo que es la mente del ser humano creyendo que la Iglesia Católica siempre fue la gran ramera. Por eso que dice nuestro texto en el versículo 5 que lo que estamos hablando aquí es un misterio. Entonces, debemos de salir de aquí interpretando todas estas cosas que se presentan simbólicamente. ¿Okay? Inclusive el mismo texto nos los explica en los versículos del 8 al 18. Se mencionan 7 cabezas, que son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer. Vamos a leer el versículo 9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero van a recibir autoridad por una hora como reyes juntamente con la bestia. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Usted dirá, está mencionando lo mismo que dice el texto, pero ¿qué significa? También menciona el versículo 15 las aguas. Dice, donde las rameras se sientan son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Noten el mismo texto interpretándolo. ¿Okay? El versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. La mujer, versículo 18. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea que en esto tenemos el bosquejo general. Y las figuras principales que vamos a encontrar en todo el capítulo, primeramente, número 1, que es por lo menos el propósito del estudio de hoy, poder interpretar quién es la gran ramera.
Ya descartamos que sea la Iglesia Católica, pero ¿quién es? ¿Qué? Esta mujer sentada sobre una bestia, y lo cual es un misterio según el versículo 3. También, ¿quién es esa bestia escarlata que menciona el versículo 3? 7 cabezas, viene a ser, ese 7 es número perfecto. Y lo que está hablando es que es la inteligencia plena y perfecta que va a tener el anticristo para gobernar, para poder llevar a cabo su triple plan. 10 cuernos, que son 10 reyes que darán su poder y autoridad al anticristo. Eso va a suceder durante el primer periodo de 3 años y medio de la gran tribulación. Apocalipsis 3:1. Va de acuerdo con los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que usted puede leer en Daniel capítulo 2. Entonces, ¿quién es esta mujer? Se dice de ella 7 cosas ahí en Apocalipsis, de la gran ramera. Primero, está sentada sobre muchas aguas, y dice que esas aguas son pueblos y naciones. Que los reyes y moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El versículo 2. Que está sentada sobre una bestia de color escarlata. Versículo 3. Y según el versículo 8, es muy claro que esa bestia es el anticristo, no es otro que el anticristo. Acuérdense que el anticristo no es el diablo. El anticristo es una persona, pero va a estar dominada por el mismo diablo. Hay una diferencia ahí, puedan entender eso. Porque el diablo sigue siendo un ángel. Él no tiene poder para encarnar en ser humano, como lo hizo Jesús. Él sigue siendo un ángel, pero igual que cualquier persona puede estar dominada por un demonio, el anticristo va a estar dominado completamente por el mismo diablo. ¿Okay? 4, que la mujer está cubierta de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Claro, cuando ven la riqueza de la Iglesia Católica es otra de las razones que dicen que es ella, pero no. Tiene escrito en la frente Babilonia la Grande, el versículo 5. Lo sexto que se dice de ella es que está ebria de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Y número 7, que es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Por tanto, estamos frente a un misterio. ¿Okay? Y es muy cierto, hermanos. Yo quiero decirle que hay un tremendo paralelismo entre la Iglesia Católica y lo que se está describiendo aquí. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? No podemos borrar la historia. No podemos tapar el sol con un dedo. La Iglesia Católica es culpable de las fornicaciones más terribles, sobre todo porque siempre que está la palabra fornicación en la Biblia tiene que ver con idolatría. Porque nosotros le debemos nuestra devoción, nuestra adoración y servicio solo al Dios verdadero. Y la Iglesia Católica ha promovido la idolatría. También ha codiciado el oro, la plata, se ha exhibido con lujo. Ha tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, se ha embriagado con la sangre de los santos, sobre todo en aquella gran Inquisición. Sin duda el papado ha proporcionado un aparente cumplimiento de esta profecía. Sin embargo, el catolicismo no es el único sistema religioso fornicario que existe en el mundo. Sí, tremenda apariencia, pero no es el único. Si Babilonia es la madre de las fornicaciones y tiene muchos hijos, pues la Iglesia Católica es una de las hijas que más se parece. Pero aún así, ni es Babilonia, ni es la gran ramera. Porque hay otro sistema peor que el catolicismo. ¿Y usted sabe cuál es? El judaísmo. Israel. ¿Por qué? Porque siendo el pueblo de Dios, es apóstata, es infiel. Dios lo escogió. Acuérdense que sacó a Abraham de Irak y formó un pueblo. Y lo escogió precisamente para que sirviera de testigo al resto de las naciones.
para que no solamente llevara la palabra de Dios, sus mandamientos, pero al Mesías. Recuérdense que cuando se le prometió a Abraham que él iba a ser bendición para todas las familias de la tierra. O sea que ese era el propósito de Israel, servirle de testigo. Sin embargo, siempre ha sido un pueblo infiel, idólatra y sobre todo con amor al dinero. Eso lo podemos ver desde el becerro de oro en Éxodo 32. O sea que el nombre que se usa es Babilonia la Grande, porque viene a ser madre de todas las religiones paganas que han existido. Esto incluye, y esto es para solamente mencionar algunos, porque solo sectas del cristianismo hay más de 90. ¿Cuántas otras religiones falsas no hay? Pero bueno, las más primordiales, la que ha arrastrado a más personas, es el catolicismo, el romanismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, y hay que mencionar hasta el ocultismo, con sus diferentes ramas. ¿Okay? Hay dos aspectos dentro de la profecía que no se aplican al romanismo, cuando dice madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Primeramente, el papado no existía cuando Juan escribió esta profecía. No existía para nada. En Segunda de Reyes 11:5 al 7 se encuentra ejemplo que ya la idolatría existía antes del sistema romano. Cuando dice con la cual han fornicado los reyes de la tierra, sí, muchos pontífices italianos han regido territorios, sobre todo cuando el Imperio Romano se dividió entre Oriente y Occidente, y el Occidente terminó casi hasta el 1400, pero ya para los años 400 se había acabado el del Oriente, que es donde está Roma, y ahí el Papa o el pastor, porque en ese tiempo no se llamaban papas, eran pastores que designaban para las ciudades para ser pastores, y obviamente se le fue dando auge y auge y auge al pastor de Roma, porque creían que allí Pedro era el sucesor de Pedro, y ese fue el auge que lo hizo, inclusive tener que involucrarse en decisiones políticas. Y por eso es que dice han fornicado con los reyes de la tierra. Pero, sin embargo, tenemos que pensar, por ejemplo, en los orientales en Asia. Ellos no están ligados al papado ni al romanismo. Ellos practican budismo, hinduismo, sikhismo. El sikhismo es una combinación de hinduismo e islam, el sikhismo. Tal confucianismo que practican los chinos, el taoísmo, el shinto, que es una religión japonesa, y la religión mundial de mayor crecimiento, el islam. Ninguna de estas está ligada al papado. Entonces no podemos decir que sea la madre de todas las fornicaciones. Por eso, hermanos, ya, para no repetir, sabemos que Babilonia surgió allí en la Torre de Babel, cuando Nimrod se rebela contra Dios. Y es por eso que podemos decir que Israel apóstata viene a ser otra de las hijas de Babilonia, la madre de las fornicaciones, y que Israel apóstata es el que está montado sobre esta bestia. Así que ya la hemos identificado. La gran ramera es Israel apóstata. Fíjense que en Apocalipsis presenta dos mujeres, una en el capítulo 12 y otra en el capítulo 17. La del capítulo 12 es el remanente de Israel que viene a ser salvo durante la tribulación por la misión de los 144,000, los dos testigos. Ellos llegan a recibir al Mesías como Salvador. Pero la que está sentada sobre la bestia es el resto de Israel, el Israel apóstata. ¿Okay? Así que vemos aquí que está simbolizada con este doble nombre, Babilonia Grande y madre de rameras. O sea, ya estamos definiendo
que la mujer que está sentada sobre la bestia es el Israel apóstata. Y ahora quiero explicarles un poquito la relación que tiene con la visión de la mujer en el Efa. ¿Cuántos han escuchado de esa visión? La visión de la mujer en el Efa. La hermana. Busquémosla. Zacarías 5, 5 al 11. Y vamos a entender con esta visión todo lo que hemos mencionado acerca de que el anticristo comienza en Irak, se traslada luego a Palestina y todo eso en cuanto a su carrera política. Zacarías capítulo 5, versículos del 5 al 11. Se van a dar cuenta que va a mencionar dos mujeres. ¿Qué dice? Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer sentada en medio de aquel efa, y él le dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar. Recuerden que dijimos que la tierra de Sinar es Babilonia. Y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. El efa es una unidad de medida, la más grande utilizada en el comercio. Y que es un tipo de barril de áridos para granos. Más o menos para 6 galones o 22 litros aproximadamente. Entonces, en esta visión, el efa lo que simboliza es la economía financiera. Se le denomina iniquidad, porque no es cierto que el amor al dinero, el dinero que sirve para todo, es raíz de todo mal. ¿Okay? Quiere decir que estamos hablando aquí de maldad, de una avaricia económica concupiscente. ¿Okay? No nos extraña porque todos conocemos que la mayoría de los judíos están detrás de los financieros, siempre. Entonces la tapa de plomo sobre el efa indica restricción, algo está restringido. Está restringida la maldad, lo que nos lleva a pensar en lo que fue el caballo negro que estuvimos estudiando, ¿te recuerdan? Cuando se abrió el tercer sello, que tiene que ver con economía. En ese entonces. Quiere decir que la maldad va a estar restringida. Entonces, la mujer que está sentada en medio del efa es una mujer malvada. Esa mujer malvada es la gran ramera, es la Israel apóstata. ¿Okay? Y el efa se describe como que sale, quiere decir, el mercado es llevado a otro lugar, cuando dice que sale. Pero qué interesante que dice que dos mujeres trasladan el efa a Sinar. ¿Por qué dos mujeres? Porque al principio de la gran tribulación, cuando venga el anticristo, promoviendo el proceso de paz, todo Israel confundido lo va a recibir como su Mesías. Es después, cuando el segundo sello, que es el caballo rojo, que el anticristo no protege a Israel, y por la obra de los misioneros, que el Israel remanente se convierte. Pero al principio era un Israel completo recibiendo al anticristo como Mesías. Esas son las dos mujeres que se mencionan aquí. Israel antes de la conversión, recibiendo al anticristo como Mesías durante esos primeros tres años y medio. Por tanto, cuando menciona la tierra del Sinar, tiene que ver con, de nuevo, Babilonia e Irak. Quiere decir que desde allí
los financieros judíos van a controlar los gobiernos de la tierra. En este momento a Israel van casi siempre los pobres, los afligidos, los que han sido maltratados en los países donde ellos fueron esparcidos, pero Israel cada vez prospera más. Es uno de los países más prósperos que hay en todo aspecto. Y eso lo que va a hacer es que va a atraer ya a los ricos, que van a estar sufriendo en sus países por la economía y van a verse prácticamente obligados a ir a Israel. Por eso dice que el Efa sale. Como la profecía se refiere a Jerusalén y su pueblo, esto quiere decir que el comercio ha sido transferido a otro lugar. Todos esos ricos que se van para Jerusalén, Israel, luego se van para Irak, donde el anticristo tiene su sede y donde va a gobernar por 3 años y medio. Por eso dice, la maldad fue echada dentro del Efa. Fue tapada con plomo. O sea, nadie va a poder impedir que Dios ejerza juicio contra el Israel apóstata, contra esta ramera que estamos hablando. Y ese juicio es debido a la idolatría. O sea que el Efa y la mujer son transportadas desde Palestina a la tierra del Sinar, Babilonia. ¿Y qué relación tendrá el anticristo con todo esto? Bueno, porque uno de sus planes es establecer una economía mundial usando su marca, atrapando a la gente por la economía, porque ustedes saben que cuando hay hambre se hace de todo. Y en ese tiempo que va a haber una crisis económica total, cuando él exija la marca, ese 666, y exponga y diga, el que no se ponga la marca no va a poder comprar comida, no va a poder recibir ayuda médica, va a ser prácticamente un ilegal en todo el planeta, y si no se pone la marca va a ser decapitado. Entonces de todo esto es lo que estamos hablando, o sea que podemos poner 1 más 1, que es 2. Entonces Israel, durante el segundo periodo, el Israel apóstata sigue apoyado sobre el anticristo, hasta que le venga el juicio, que es este capítulo 17. ¿Han podido entender? Porque el 18 va a hablar más acerca del juicio que Dios le tiene a este Israel apóstata. Entonces, hermano, la conclusión, ya para salir claros de aquí, cuando hablamos de una Babilonia mística, se refiere a su origen, el origen que tuvo en la Torre de Babel con Nimrod. Ya sabemos que se le dice madre de las fornicaciones de la tierra, la promotora de toda falsa religión en el mundo. O sea que el catolicismo romano es una de sus hijas. Y de las hijas, la que ha optado por parecerse más. Inclusive en la libreta que yo tengo ahí atrás se pueden ver las religiones paganas y los símbolos que claramente están dentro de la Iglesia Católica, que no lo pueden negar. Así que ahí está, es evidencia. Pero no es la única ramificación. ¿Han podido entender eso? Hay muchas otras más. Cuando hablamos de Babilonia simbólica, precisamente viene a ser que no solamente dio origen a las religiones, fuente de todas las falsas religiones. La Babilonia literal, fácil de identificar. Asiria, que es Irak, que es de allí de donde va a venir el anticristo, y de esta tercera es la que se refiere a Apocalipsis 18, que va a ser nuestro próximo estudio. Pero cuando se habla de la gran ramera, específicamente no es otro que Israel apóstata. Así que el Señor les bendiga. Semana que viene continuamos con nuestro estudio.